¿qué tal? Y bienvenidos a Teleantioquia Deportes. El mundo del fútbol está de luto a sus 82 años y a razón de un cáncer de colon que generó algunos problemas cardíacos y renales. Falleció hoy Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, autor de 1283 goles, campeón 3 veces de la Copa del Mundo. Y estas son imágenes que llegan desde Sao Paulo, en donde centenares de hinchas de a poco se reúnen a las afueras de Vila Belmiro para darle un último adiós a su ídolo. Recordamos que con el Santos generó una verdadera dinastía en la década del 60. Jugó 18 temporadas, anotó 643 goles en 665 partidos. Un verdadero ídolo. 2 Copas Libertadores, 6 títulos de Liga, 10 torneos paulistas y también 2 Copas Continentales. Se ha estipulado que el próximo lunes 2 de enero sea su velorio, puertas abiertas en el estadio del Santos. Él siempre lo pidió así, para darle un último adiós al mejor conocido como el rey del fútbol. Marcó un antes y un después, sin dudas, con lo que fue todo su talento, su carisma también, y lo que representaba dentro y fuera de la cancha. Recordamos que en 2021 fue diagnosticado precisamente con cáncer de colon. Su situación empeoró en los últimos meses. Puntualmente estuvo 30 días hospitalizado en el Albert Einstein, hospital ahí precisamente de Sao Paulo, en donde pese a la lucha propia de los médicos y sus familiares, no pudo ganarle la batalla a la enfermedad. El pasado 29 de noviembre, Edson Arantes do Nascimento Pelé ingresó al Hospital Albert Einstein en Sao Paulo, Brasil, inicialmente para una reevaluación del tratamiento de quimioterapia contra el tumor en el colon del que se operó en septiembre de 2021. Pero allí entró y no volvió a salir. Su estado de salud empeoró. Un boletín del hospital del 21 de diciembre señalaba que la enfermedad oncológica presentaba una progresión y que el exdelantero de Santos requería mayores cuidados relacionados con disfunciones en los riñones y el corazón. Posteriormente se informó que también estaba tratándose una infección respiratoria, consecuencia, según sus hijas, de la COVID-19 que contrajo unas 3 semanas antes de su entrada al hospital. La comunidad del fútbol se vio sorprendida por la noticia en medio de la disputa del Campeonato Mundial de Fútbol en Qatar. Sus familiares estuvieron a su lado todos los días en la habitación del hospital. Sus hijas, Kelly Nascimento y Flavia Arantes, compartieron sus últimos momentos al lado de su padre, incluso un video en el que él saluda a sus familiares. Pelé, en terrenos de juego por todo el mundo, esquivó patadas y golpes malintencionados. De todos ellos se paró para gritar y celebrar goles. El golpe del cáncer pudo con la gloria más grande de la historia del fútbol. Ahora, los dos más grandes se reúnen de nuevo en el cielo para seguir jugando juntos a la pelota, el Dios y el Rey, sonriendo en el Olimpo del fútbol. Con él se inventó la marca personal, le devolvió la esperanza a Brasil después del maracanazo. Las fintas que vemos hoy de cada una de las figuras en el mundo, él ya las había hecho en la década del 60 y el 70. El único jugador en la historia que levantó 3 veces la Copa del Mundo. Difícil récord, por supuesto, de igualar. Conocemos un poco del perfil del Rey Pelé. El rey no siempre fue rey y no siempre fue llamado Pelé. Pasó por las duras y las maduras desde su nacimiento en la población de Tres Corazones, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Y en el comienzo de su infancia fue más conocido como Dico. Cuentan las biografías de Edson Arantes do Nascimento que la pelota estaba siempre en su casa y que su papá, conocido en el mundo del fútbol como Dondinho, lloró solo 2 veces en su vida. Cuando se rompió los ligamentos en su debut como profesional, situación que los condenó a la pobreza, y en el maracanazo, dolor que le rompió el corazón. Contrario a lo que podría pensarse, Pelé era hincha de Vasco da Gama, pero su relación con el Santos comenzó muy temprano. De hecho, ese equipo le permitiría llegar a la selección Brasil con 16 años. Con Santos ganó 6 títulos nacionales, 14 regionales y 3 internacionales, lo que le permitió que su nombre fuera conocido en todo el mundo. Le había prometido a su padre que conseguiría la Copa del Mundo, como efectivamente logró en Suecia 58, Chile 62 y México 70. Con ese palmarés, al apodo de Pelé se le sumaba el de Rey, con el que también se le conoció hasta su muerte. La comparación con Maradona siempre está al orden del día en cualquier conversación futbolera, aún hoy, cuando hablar de los más grandes se trata. El 1 de octubre de 1977, a los 36 años, Pelé se despidió definitivamente del fútbol actuando para el Cosmos de Nueva York ante 75,000 espectadores. Las jugadas icónicas, los goles que hicieron historia, sus gambetas, sus títulos, su forma de ver el fútbol quedarán grabadas entre quienes lo vieron en la cancha y quienes hemos tenido que recurrir a sus videos.
Hasta siempre, Rey. Tiempo para repasar las ocasiones en las que el Rey Pelé pisó suelo colombiano. Partidos amistosos, oficiales, eliminatorias. Hay que recordar que estuvo enfrentando incluso a Deportivo Independiente Medellín. Eso fue el 6 de agosto de 1960, en donde el Santos ganó 2-1 precisamente al Rojo en 1972. Enfrentó a Nacional, le pusieron su carriel respectivo para enfrentar precisamente a los verdolagas, que por esa época fueron dirigidos por el paraguayo César López Fretes. Igualaron a 2 goles, también enfrentó al Cali en 1971, el 10 de febrero. En el Pascual ganó 2-1 los azucareros, después tuvo revancha inmediata el mismo año, un amistoso que jugaron en el Yankee Stadium, precisamente en Estados Unidos. A Millonario lo enfrentó 5 veces, perdió en 4 ocasiones. Curiosidades, ¿no? Y ante Santa Fe le ganó 2-1 el 24 de septiembre de 1970. Estas son imágenes también de un partido por eliminatorias al Mundial de 1970, en donde Brasil derrotó 6-2 a Colombia. Hay muchos recuerdos, por supuesto, del Rey Pelé, que marcó la vida de toda una generación futbolera en nuestro país, que luego se iba a destacar, por supuesto, en el plano internacional. Aunque sin dudas, la más recordada de todas fue, por supuesto, ese amistoso del Santos contra la selección Colombia en 1968. Mientras vemos algunas imágenes de lo que fue ese compromiso también en el Campín del partido, decíamos, en donde ganó 6-2 a la selección de Colombia. Pero la anécdota más curiosa, sin dudas, se dio con Guillermo El Chato Velázquez en 1968, un amistoso que enfrentaba al Santos de Pelé en el Campín contra la selección Colombia, que se preparaba para un evento internacional. El Chato expulsó a Pelé, más allá de que era la atracción, por supuesto, para los 60.000 espectadores que dijeron presente esa noche. Después de alguna trifulca también con algunos jugadores del Santos, pues fue reingresado a petición del público y también de los directivos. ¿Cómo ocurrió? Aquí se lo contamos en la siguiente nota. Transcurría el minuto 35 del partido amistoso entre Santos y Colombia. Una falta no sancionada del Camello Soto sobre Pelé en el área fue el génesis de uno de los episodios más bizarros en la vida del Rey Pelé. Le metió la mano por el brazo, yo estoy parado a un lado. Claro que el Camello Soto lo cerró, pero él le metió primero la mano. Si uno parado no se puede equivocar. Entonces me decía, penalti, penalti. Y yo le dije, juegue, juegue. El histórico 10 protestó e insultó en portugués al juez Guillermo Velázquez sin saber que él conocía algo del idioma. Filio da puta, que es hijo de puta, filio. Viado y fresco, maricón. Y entonces yo esto lo hago como un chiste. Y ellos, ya le contaron. Y dije, aquí el único filio da puta, viado fresco y yocangaseiro es vosé y va embora. Y el hombre agachó la cabeza y salió y se fue. Posteriormente, los jugadores del Santos invadieron el campo y agredieron al Chato. En medio de la trifulca, expulsó por equivocación al campeón brasilero, pues nunca lo golpeó. Tenían 3 negros, que era Pelé, Coutinho y Dorval. Nosotros éramos mucho parecidos. ¿Y quién estaba haciendo la pelea, quién ha hecho los problemas? Tenía sido Dorval. Y yo estaba platando, y el jefe dice, toma, estaba expulso. Yo no hice nada, yo estaba platando. El Chato no pudo continuar arbitrando y fue reemplazado, mientras que Pelé reingresó al campo tras el aval del nuevo juez y la petición del público. Y le dicen, camine, siga. Entonces dijo, yo estoy expulso. Digo, no. Nosotros ya echamos al árbitro para que usted siga. El partido terminó con los brasileños en la comisaría tras ser acusados de agresión al Chato. Al final no pasó a mayores, pero sí como una de las experiencias más curiosas del Rey en Colombia. Vaya anécdota. Bueno, y es tiempo para conocer también el concepto de los especialistas del fútbol. El profesor Juan José Peláez se suma, por supuesto, a Teleantioquia Deportes y dio su concepto sobre el impacto y el legado de Pelé en el mundo del fútbol. Bueno, hablar de Pelé es hablar de otra época, de otro territorio, de otro tiempo, en donde el fútbol era un poco más lento, el fútbol era un poquito más artístico, digámoslo así. Pero Pelé reunía esa condición de
de ser un creativo, de ser un talentoso, de ser un jugador fino, de ser un gran lector y un gran ejecutor. Identificaba fácil lo que había que hacer y lo ejecutaba no solamente con precisión, sino con magia. Cuando se cerraban los espacios, Pelé sacaba todo su arsenal mágico de recursos para hacer un pase imposible, para hacer una acción difícil. Pelé yo creo que afirmó lo que el fútbol en aquella época pensábamos todos que era un fútbol que sacaba más alegría, más admiración que tristezas o rabias, ¿no? Bueno, Pelé tiene muchos detalles para recordar, pero sobre todo, a ver, en ese Mundial del 70, las ejecutorias individuales que él hacía, porque él no solamente hacía un pase bien, sino que él lo ejecutaba con la sutileza del jugador talentoso, y eso lo hacía ver mucho más grandioso, digámoslo así. La jugada frente al uruguayo Ladislao Marciuszkiewicz, la jugada en donde fintea y entonces el arquero queda fuera de foco, él desde un ángulo difícil le pega al arco, en un engaño completo al arquero, en el achique del arquero, y después un central uruguayo la saca de la mismísima raya, ¿cierto? Yo creo que esa es una de las jugadas más relevantes de él, el pase frío que le hace a Carlos Alberto en el Mundial del 70, el cabezazo ante Facchetti, el central de Italia, también en el Mundial del 70, en plena final. Él era un gran ejecutor, un definidor de cabeza, con los pies, versátil por demás, pero también era un gran pasador, era un gran tiempista.